Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Hace descansar en verdes praderas, nos conduce a las aguas tranquilas, nos repara las... Muy buenas tardes, hermanos y amigos que están viendo este video, ya sea en vivo o ya en diferido. Nosotros tenemos en YouTube un canal, se llama Tu Palabra es Verdad, CR. Los invito para que busquen ahí pues este video y otros más que hemos estado haciendo, pues para esparcir, digo yo, ¿verdad? Buenas doctrinas, como dice nuestro lema, desatando los nudos de las malas doctrinas. Y bueno, hoy tenemos un tema, iniciamos un tema muy bonito, muy importante. Muy importantes principalmente porque la mayoría de cristianos no lo han escuchado y es una verdad que está ahí subyacente en nuestras Biblias, ¿verdad? Entonces las dos casas de Israel, vamos a empezar a verlo hoy y voy a intentar de hacerlo todo despacito y tratando de explicarlo lo mejor posible y con una estructura tal que podamos ir constatándolo obviamente con los versículos que sean correspondientes, ¿verdad? Y dándole prioridad obviamente a lo que nuestro Mesías Yeshua decía al respecto, porque él también habló de esto. Bien, sobre todo vamos a orar. Voy a orar más bien, pidiéndote, Padre, que por favor, en el nombre de Yeshua, recibas toda la gloria de parte mía, de parte también de los que están orando ahora, toda la honra y la gloria sean a ti, Padre, pidiéndote también que me des de nuevo para hablar de tu palabra. En el nombre de Yeshua Mashiach. Amén. Muy bien. Y siempre el lema del programa que dice: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieran la vida para que tú y tus descendientes pudieran vivir. Puedes elegir la opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con Jehová tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces,
Jehová, vivirás por muchos años en la tierra que Jehová juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Verdad? Y también la otra, palabras del Mesías, Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Buena pregunta, ¿verdad? La obediencia siempre es calificada por nuestro Padre como lo deseable, lo bueno ante sus ojos, y la desobediencia es nuestro mayor problema desde Adán y Eva. Muy bien, entonces vamos a empezar con el tema de las 2 casas de Israel. Como les decía, es una enseñanza básica para entender y profundizar en el conocimiento de nuestro Mesías y de la Biblia. Yo siempre digo que la Biblia pudiera tener el nombre de el libro del Cordero, ¿verdad? Y el libro de rescate. Es un libro de rescate, básicamente. Y entonces esta enseñanza de 2 casas de Israel se desarrolla, o más bien desarrolla, ese proyecto, ese plan que tenía el Eterno para cumplirle a Abraham su promesa, que está en 2 o 3 partes ahí en Génesis, básicamente que él sería bendición para todas las familias de la tierra. Entonces vamos a ir poco a poco desarrollándolo, ¿verdad? Está obviamente en el Viejo Testamento y se desarrolla con claridad en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Yo pienso que algo básico que vamos a ver, y espero que no se me tome mal, ¿verdad? Porque dentro del cristianismo se le da mucho énfasis a las iglesias, y la iglesia. Pero ustedes se dan cuenta que hay miles de iglesias cristianas, pero miles. El último conteo nada como 45,000 iglesias, pero solamente un pueblo existe, y es el pueblo de Dios, ¿verdad? Esta cosmovisión, ¿verdad?, del Eterno y su plan de salvación es muy importante, y debemos de ahondar en ella porque es la correcta. Nosotros somos pueblo de Dios, ¿verdad? Y como les digo, este tema va a darnos una especie nos va a colocar en el lugar correcto. Hay un señor que se llama Jim Stanley. Él es un pastor norteamericano muy bueno. Él tiene un video en YouTube, se llama Crisis de Identidad, está en español, muy bueno, donde el cual ha sido revolucionario. He conocido mucha gente que al ver este video les ha abierto los ojos, porque han entendido esto que les estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, yo pienso que les pido a todos aquellos que no hayan visto ese tema, que lo vean, además que lo investiguen, porque les va a dar una perspectiva mucho mejor, mucho más amplia acerca de la palabra de Dios. Todo esto como motivación para que podamos entender bien ese tema, ¿verdad? Y tomarle cariño para verlo. Entonces, bueno, obviamente, a falta de esa visión de las 2 casas de Israel, se dan muchas teologías y muchas doctrinas. Hoy quiero atacar una, y sí, es atacar, ¿verdad? Porque es totalmente incorrecta. La teología del reemplazo, ¿verdad? Según la cual la iglesia, ¿ves? No, ni siquiera dicen pueblo. La iglesia ha reemplazado a Israel como el pueblo de Dios. Eso significa erróneamente que las
promesas, bendiciones y pactos que Dios hizo a Israel en el Antiguo Testamento, ahora se cumplen en la iglesia. Israel étnico, ¿verdad? Los judíos, ya no tienen un papel central en el plan redentor de Dios, a menos que crean que Yeshua es el Mesías, ¿verdad? El Israel de Dios, ¿verdad? Es una de las partes que, uno de los versículos que toman, Israel de Dios, que está en Gálatas 16, se entiende como la comunidad cristiana, tanto judíos como gentiles creyentes, ¿verdad? O sea, Dios desechó a su pueblo y ahora tiene uno nuevo. Y existe por lo menos como 8 o 10 versículos donde el Eterno dice, yo no cambio. Yo no cambio. Así que la primera pared con que pega esta teología de reemplazo es con un gobernante del universo que no cambia, ¿verdad? Entonces, obviamente, aquí lo que falta es un mejor entendimiento, que yo espero logren comprender ustedes con esto de las 2 casas de Israel, ¿verdad? También traigo para combatir esta teología, especialmente el de Gálatas 6, en primer lugar, que está en contra de las promesas de Adonai que tenía para su pueblo Israel. Por ejemplo, en Jeremías 31:35, que ahí no sale, dice, Jehová que puso el sol para alumbrar el día y la luna, y las estrellas para alumbrar de noche, que hace que el mar se agite y rujan sus olas, que tiene por nombre Jehová Tsebaot, que es Jehová de los ejércitos. Y dice, si un día llegaran a fallar estas leyes que he establecido, ese día Israel dejaría de ser mi pueblo. Entonces, si hoy tenemos leyes de la luna y las estrellas y el sol, ¿verdad? Entonces quiere decir que aún hay pueblo. Y sigue diciendo, yo Jehová lo afirmo, si un día se llegara a medir el cielo y a explorar la tierra hasta sus cimientos, ese día yo rechazaría a Israel por todo lo hecho. Y viene la firma de él, yo Jehová lo afirmo. Como este versículo existen muchísimos en donde el Eterno le declara su fidelidad a su pueblo. ¿Qué haríamos nosotros con un Dios infiel? Imagínense usted. Entonces, esa teología pega de frente con esta realidad que el Eterno nos da. Además, tenemos también en el Nuevo Testamento esta teología, más bien la teología de Israel o la doctrina sobre Israel, más desarrollada en Romanos, creo que es a partir de Romanos 9, 10 y 11. Y está mucho más explicada que ese pequeño versículo de Gálatas 6, que es Israel de Dios. Aquí en Romanos 11 se desarrolla, y lo vamos a leer, ahí sí está en la pantalla, dice, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. ¿Lo ven? Su plena restauración. Ellos ahora no creen en el Mesías, pero vendrá un día que así sea. Está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob su impiedad, ¿verdad? Y después ahí sigue hablando, dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, porque si de alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. ¿Y quién es la primicia aquí? Obviamente el pueblo antiguo de Israel, esa es la primicia, ¿verdad? Dice, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre,
ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica salvia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti, ¿verdad? Porque si tú fuiste cortado del que fue por naturaleza, es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertados en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esto va a ser importante, van a ver después, lo van a explicar, y está desde, ¿cómo se llama? Profetizado desde el inicio. Dice, y luego todo Israel será salvo. ¿Lo ve? Cuando ellos lleguen al conocimiento del Mesías, dice que todo Israel será salvo, como está escrito. Entonces, yo lo que le digo aquí, ¿verdad? Esto de la teología del reemplazo, obviamente es una jactancia de los cristianos, ¿verdad? Que lo inventaron. Y obviamente contra los consejos que da aquí Pablo. Bien, eso nada más para hablarles un poquito digamos, de los problemas que trae el desconocer esto de las dos casas de Israel. Bien, ahora sí vamos a entrar a esta enseñanza. Y también vamos a ver primero que nada la importancia que tuvo la división de las 12 tribus de Israel, ocurrida unos meses después de la muerte de Salomón, hijo del rey David. Eso ocurrió en el año 931. ¿Qué quiero decir con esto? Que después de que el rey David murió, ¿verdad?, lo sucedió su hijo Salomón, ¿verdad?, famoso por su sabiduría. Famoso porque el Eterno le dio no solamente sabiduría, sino poder, le dio fama, le dio todo lo que puede dar un Dios poderoso. Y a consecuencia de su mala gestión espiritual, digámoslo así, por apartarse de mandamientos, el Eterno, ¿verdad?, el Eterno decidió romper las 12 tribus en dos. Esto es cómo se formaron las dos casas de Israel, ¿verdad? No fue en Salomón, sino en su hijo Roboam, ¿verdad?, que hoy lo menciono solamente aquí ahora, pero ya lo vamos a ver la próxima vez. El rey Roboam también tuvo su responsabilidad en ese rompimiento. Pero lo más bello de este rompimiento es que en realidad al fin y al cabo no era de los humanos, no eran los reyes de Israel, no. El mismo Eterno lo dice, esto es mío. El rompimiento de las 12 tribus en dos grupos es mío. Y luego, como comenzamos a estudiar, ¿verdad?, y a ver cómo se desarrolla esto, entonces vemos que en realidad esto va en beneficio de nosotros, los que éramos gentiles, y hemos sido injertados, como acabamos de leer, dentro del buen olivo. Es impresionante cómo este tema se va desarrollando, ¿verdad? Porque cuando uno va leyendo ahí creo que en Primera, Segunda Reyes, ¿verdad?, y dice que tratan de sofocar esa rebelión que hubo para partir las 12 tribus, y el Eterno manda un profeta y le dice al rey Roboam, no vayas a sofocar esto, porque esto es de mi parte, dice Jehová de los cielos. Impresionante, y uno lo lee y uno dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que el Eterno, que es el Dios de la unidad, el Dios del Ejad, va a permitir que eso suceda? Pero luego empezamos a entender cuál era su propósito, ¿verdad? Misteriosos son los caminos del Eterno. Bien, entonces ahí se ve muy mal. Bueno, vamos a tratar. Esa es la historia,
esa es, digamos, una línea de tiempo desde que Yoshua o Josué entra en la tierra prometida, dirigiendo a los israelitas, y abajo, ¿verdad? El último punto ahí, la destrucción del segundo templo, que ocurrió unos 40 años después de que Yeshua murió, ¿verdad? Y resucitó, 40 años después. Aquí tengo ya ahora sí se puede, ¿cómo se llama? Exactamente. Tengo los 3 puntos importantes dentro de esa línea de tiempo, ¿verdad? Cómo fue que hubo una división del reino tras la muerte de Salomón y se formó el reino del norte y el reino del sur, ¿verdad? El reino del norte se llamaba también Israel, impropiamente. Podemos llamarlo Israel del norte, ¿verdad? Y luego el reino del sur, que se llamaba Judá. Eso fue en el 931. Y luego ahí, cada uno de los 2 reinos tuvo un momento de conquista, ¿verdad? Por ejemplo, el reino del norte, Israel, ¿verdad? Llamado también Efraín, sufrió a manos del imperio asirio el exilio de estas 10 tribus. Podemos ver en la historia bíblica que la mayoría de personas que vivían ahí, en ese territorio, fueron sacadas de ese territorio y esparcidas, ¿verdad?, por todo el resto del mundo, ¿verdad?, una diáspora enorme. Y los asirios tenían una forma muy inteligente de conquistar. Entonces traían gente de otro lado y de varios pueblos, para que obviamente no hubiera unidad entre los habitantes y fuera más difícil que se creara una rebelión. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante para efectos bíblicos o relación con el Eterno es que cada pueblo que venía traía su propio Dios, y había muchos dioses, ¿verdad? En un momento la ciudad de Samaria llegó a ser, digamos, la capital de ese territorio, ¿verdad?, lleno de montones de pueblos con sus dioses, y ellos obviamente adoraban a muchos dioses, y tenían ahí en el monte Gerizim, había un templo que se llamaba el templo del Dios desconocido. No, el Dios desconocido no, era un templo donde se podía adorar todo tipo de Dios, ¿verdad?, en Samaria. Por eso, años más tarde, Yeshua se topa con una samaritana ahí cerca, en Samaria precisamente, y tiene una conversación con ella, y en un momento ella comienza a decirle: sí, ustedes adoran Jerusalén y nosotros aquí. Y Yeshua contundentemente le dice, ¿verdad?, ahí en San Juan 4, ustedes no saben nada, no saben ni qué adoran. Los judíos saben los que adoran, porque la salvación viene a los judíos. Entonces, ya se puede entender un poquito por qué fue ese dicho de Yeshua para con la samaritana. Bien, entonces solamente para ubicarnos en el tiempo, ¿verdad? El 931 antes de Cristo fue que sucedió esta división. Imagínense, eso fue hace casi 3.000 años, ¿verdad? 3.000 años por ahí anda. Muy bien. Traje aquí con el fin de ilustrar, ¿verdad?, la necesidad de estudiar este tema. Voy a exponer los siguientes pasajes bíblicos para que ustedes puedan ver que se necesita un entendimiento mayor que normalmente se tiene, y que proviene de manejar ese tema de las 2 casas de Israel, porque de otra forma no se entiende bien. Por ejemplo, en Hebreos 8:8, y vean esto casi nunca lo ve. Estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿verdad? Dice Hebreos 8:8, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que establecerá con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Está hablando del nuevo pacto.
precisamente nosotros que creemos en el Mesías decimos que estamos bajo un nuevo pacto, ¿verdad? Y es cierto, lo que pasa es que no se ha entendido bien a qué se refiere ese nuevo pacto. Ok, entonces vean qué curioso, ahí ¿con quién se establece el pacto? Con la casa de Israel y la casa de Judá. No hay tercera casa, no hay casa de gentiles. Entonces, ya usted está seguramente pensando en su mente, no, es que es otro pacto. No, este es el pacto que está profetizado y que se cumplió, ¿verdad? Además, en la próxima pantalla, voy a hacerlo, dice, vean ustedes Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Exactamente las mismas palabras. Porque Hebreos 8:8 está haciendo eco de esta profecía. Porque reprendiéndoles dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que establecerá con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Ven? Entonces, si usted no conoce las dos casas de Israel, no va a entender esto. Dice, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estamos los que éramos gentiles? ¿Verdad? Entonces, bueno, y nunca desaprovecho para decir que usted ya no es gentil. Deje de decirse gentil. Usted es pueblo de Dios, ¿verdad? Imagínense que Yeshua mismo decía, no oren como los gentiles, con vanas palabras, ahí con repeticiones vanas. Vea cómo tratan los gentiles, oren de esa forma. Entonces, nunca desaprovecho eso para decirles que ya realicen que ustedes no son gentiles y no son pueblo de Dios. Otros versículos que hay que entender, por ejemplo, aquí es claro, Yeshua dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Lo ve? Entonces usted dice, bueno, si él no fue enviado solamente a la casa de Israel, igual, ¿dónde estamos los gentiles? ¿Debe estar malo eso? No. Este versículo es correcto, siempre y cuando usted pueda entender las dos casas de Israel. Y disculpe que sea tan reiterativo, pero lo que yo quiero es verdaderamente hacer nacer de ustedes el deseo de estudiar este tema, por lo menos verlo. Si quiere lo rechaza después, pero no lo rechace ad portas, como dicen los abogados, ¿verdad? Vean, aquí está todavía Yeshua hablando de las ovejas. Y aquí sí estamos nosotros, ¿lo ven? Nosotros sí estamos, los que éramos gentiles estamos aquí. Dice Juan 10:14-16, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, ¿verdad? También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un solo pastor. ¿Lo ve? Hay un solo pueblo de Dios, no hay dos, solo un pueblo. ¿Okay? Pueden haber miles de iglesias, pero solo un pastor y solamente un rebaño. Vean ustedes también otro versículo que no se entiende si usted no entiende las dos casas de Israel. Dice, y Natanael le dijo, ¿puede algo salir bueno en Nazaret? Eso es cuando el discípulo Andrés le dice que había encontrado al Mesías, ¿verdad? Y le dijo que era de Nazaret, allá de la zona de Galilea. Y entonces le dice, ¿cómo puede ser esto? Si de allá no puede salir nada bueno. Y resulta, ¿verdad?, que si nosotros vamos al mapa, Galilea era parte de Israel en un principio. Es más, ahí estaba asentado ¿cómo se llama?, la tribu de Zabulón. Zabulón estaba ahí. Entonces, ¿por qué un judío desprecia a las personas de una tierra que supuestamente era israelita también? Bueno, eso después de que entendamos esto, lo van a comprender ya plenamente. Hechos 1:6, muy importante, vean aquí, ¿verdad? Cuando Yeshua está a punto de subir a los cielos, ¿verdad?, donde fue alzado,
él tiene una conversación con sus discípulos y en un momento ellos le preguntan, ¿verdad? Le dicen, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Verdad? ¿A qué cree usted que se está refiriendo la gente cuando le pregunta esto? Restaurar el reino de Israel, ¿verdad? Después de que, por ejemplo, en ese tiempo estaban bajo el dominio romano y los judíos, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Bueno, eso significa que le están preguntando al Mesías, que ya sabían ellos que era el rey de la casa de David, ¿verdad? Porque el Eterno le prometió a David que siempre su casa estaría, habría un rey para Israel. Le están diciendo cuándo se va a formar la reunificación. Y es una pregunta muy difícil, o sea, de cumplir. ¿Por qué? Porque las 10 tribus estaban esparcidas por toda la tierra conocida por ese momento, ¿verdad? Desde Sefarat, que se llamaba así España, ¿verdad? Hasta China y la Conchinchina, ¿verdad? Conchinchina sí existe, por cierto. Búsquenle, ¿verdad? Entonces, ¿cómo iban a reunir a toda esa gente? Bueno, eso es parte de lo que dijo Yeshua. Yo no he venido sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ves? Entonces, ya vamos comprendiendo un poquito todas esas palabras que están en la Biblia, ¿verdad? Siempre y cuando entendamos bien este tema. Pero ya vamos entendiendo mejor cada vez más. Ahí está un famoso cuadro, ¿verdad? Que representa 2 varas unidas. La vara del 37, de Ezequiel 37, que dice así, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Bien, esto no se puede entender jamás si usted no entiende, otra vez, las 2 casas de Israel. ¿A qué se refería él aquí? ¿Por qué una casa y la otra? Y ahí se mencionan varios nombres. Bueno, parte, como le digo, de mi responsabilidad es enseñarle todos esos términos para que usted pueda comprender ese cuadrito que está arriba, ¿verdad? De una mano agarrando a esos 2 palos. Muy bien, eso está muy relacionado con el nuevo pacto que acabamos de leer, ¿verdad? Que habrá un pacto, ¿verdad? El nuevo pacto será con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero bueno, vamos entendiendo. Nada más esto es, quiero demostrar que si no entendemos el tema, hay muchas partes de la Biblia que no vamos a comprender a medias, y vamos a andar renqueando en nuestra fe. Porque dice que la fe viene por el estudiar la palabra de Dios, por el oír la palabra de Dios. Bueno, ahora la podemos leer, pero de ahí viene la fe, ¿verdad? Y todo lo que fortalezca nuestra fe, que es con conocimiento del pueblo de Dios, conocer la ley de Dios, que habla de sus atributos, pues es importante estudiarlo, ¿verdad? Bien. Ahí vamos a ver una cosa importante, ¿verdad? Que las 2 casas de Israel, una es Judá, no tiene cambio de nombre, pero la casa de Israel se conoce como la casa de Efraín, la casa de José, Joseph en hebreo, se llama así, ¿verdad? Que era el hijo favorito de Jacob, Israel. También se llama impropiamente Israel, por eso le digo Israel del norte, y también se conoce como las 10 tribus perdidas. ¿Okay? Entonces, son 2 grupos, son 2 partes del Israel inicial, ¿verdad? Vamos a ver los orígenes de la división. Primero, un mapa para que ustedes vean. A su mano izquierda tienen el mapa de tal y como fueron
distribuidos las 12 tribus en Canaán, cuando cruzaron el río Jordán para entrar ahí, y esta distribución la hizo Josué, ¿verdad? Yehoshua. Por cierto, Josué se llamaba Yehoshua. Yehoshua es Jehová salva, ¿verdad? Yehoshua es, por los significados en hebreo, es Jehová salva. Y Yehoshua es el mismo nombre de Yeshua, ¿verdad? Solamente que se acortó en el tiempo, ¿verdad? Entonces, en realidad, en el nombre de Yeshua está misteriosamente incluido el nombre de Dios, Jehová. Ven ustedes, ¿verdad? Y es increíble cómo, porque también, vamos a meterme un poquito en eso, ¿verdad? Cuando Dios le dice a Moisés que van a salir, ¿verdad? Y que habrá un ángel, el ángel de Jehová que lo acompañará siempre, dice, y mi nombre estará en él, en el ángel de Jehová. Esto para decirles que el ángel de Jehová probablemente sea una sombra de lo que era el Mesías, o podemos ver ahí el Mesías, ¿verdad? Porque siempre ha sido el guardador de Israel. Pero bueno, ya van viendo el tema, ahí vemos las 12 partes, ¿verdad? No vemos, por ejemplo, los levitas, porque los levitas eran distribuidos, no tenían un territorio propio, sino que los levitas fueron distribuidos entre cada una de las 12 partes para que pudieran administrar, ¿verdad? Recuerde que ellos eran los que oraban por las personas y los que enseñaban. Y me dice, ¿por qué? Y son 12 partes. ¿Por qué hay 12 partes? Sí, porque los hijos de José, ¿verdad? Manasés y Efraín, cada uno tenían un territorio. Entonces, al final, habían 12 territorios, ¿verdad? Y los levitas que vivían en cada uno de ellos. Eso es para aprender un poquito de historia, ¿verdad? Bíblica. Y a mano derecha, ahora sí tenemos cómo se distribuyó, ¿verdad? Vemos que Judá es un poco más pequeño que Israel, ¿verdad? Ahí en Israel del norte estaban distribuidas las 10 tribus, ¿verdad? Y abajo estaba Judá y Benjamín, ¿verdad? Benjamín está ahí arriba, no sé si puede ver, pero por ejemplo en Benjamín estaba Jerusalén, ¿verdad? Bueno, ahora todo el mundo sabe que en territorio de los judíos, de Israel, está Jerusalén, pero en aquel tiempo ¿cómo se llama? En Benjamín, en el territorio de Benjamín estaba Jerusalén, ¿verdad? Que ha sido la capital de Israel desde hace siglos de siglos, ¿ok? Muy bien. También para comprender mejor esto, vamos a hacer un repaso de quiénes fueron hasta el rey Roboam, que ya lo citamos, que es el hijo de Salomón, y en cuyo reinado se rompió Israel en dos. Vamos a ver, el primero fue Moisés, ¿verdad? Moisés fue el que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Durante 40 años lo dirigió. Ahí está todo eso en la Torá, en la ley de Dios. Para mí es obligatorio leer eso, ¿verdad? La gente le tiene miedo a estos libros y son preciosos. Por ejemplo, nosotros, al igual que casi todos los que tratamos de entender la Torá, la leemos una vez al año, ¿okay? Desde Nehemías, la Torá se dividió en 54 partes y cada semana se lee una porción, ¿verdad? Lo que llaman la parashá de la semana, y cada año vamos aprendiendo más y mejor, ¿verdad? Entendiendo al Eterno siempre hay algo mejor y algo más grande y algo más bonito. Entonces, bueno, es un comercial ahí a favor de la ley de Dios. Bueno, Moisés fue el primero, Josué fue el que los metió en la tierra prometida. Ya al tiempo empezó una
una época de jueces, ¿verdad? Una época de jueces que duró como unos 250, 300 años. Varios jueces famosos, ¿verdad? Gedeón, Débora, no me acuerdo qué más. Bueno, hasta el último los jueces, que fue Samuel. ¿Okay? Porque Samuel, cerca del año 1100 a.C., le tocó ungir como rey al primer rey de Israel, valga la redundancia, el rey Saúl, ¿verdad? El rey Saúl. Luego vino el rey David, el amado del Eterno. Ese fue el segundo rey. El tercer rey fue el rey Salomón. Y el cuarto rey fue el rey Roboam. Llegó hasta aquí porque ya después, y si ustedes leen los libros de reyes y crónicas, lo que sucede es que se ven dos líneas de reyes, ¿verdad? Uno que era rey de Judá y otro rey de Israel. Algunas veces estaban unidos, otras veces peleaban, pero bueno, es importante entonces darles a conocer quiénes eran los gobernantes cuando estaba unida, ¿verdad?, las 12 tribus de Israel. Esto para poder explicar otras situaciones. Ok, vamos a hablar acerca de la relación que tenía el rey David con nuestro Dios, con nuestro Elohim. Y es importante, vean, Dios amaba profundamente a David, no porque fuera perfecto, sino por su corazón y disposición hacia él, ¿verdad? Y disposición a su palabra y a sus mandamientos. La Biblia lo llama varón conforme a mi corazón. Imagínense usted, qué honor para David que el Eterno le diga que tiene el corazón de él, ¿verdad? Recordemos lo que le dijo a Goliat, ¿verdad? Porque David, si tenía algo, era su fe, ¿verdad? Y su celo por el Señor. Dice, le dijo Goliat, ¿verdad? Tú vienes a mí con espada y lanza, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Él no necesitaba lanza, él lo que necesitaba era estar invocar el nombre de Jehová de los ejércitos, y como le digo, se dice Jehová Tsebaot en hebreo, ¿ok? Ahí se demuestra la fe que tenía él, la relación que tenía él con su Dios, con su Elohim, ¿ok? Él también escribió el Salmo 51.1. Este salmo lo escribió luego de que fue, digamos, fue descubierto por el profeta, ¿verdad? El gran pecado que había hecho con el esposo de Betsabé, que por cierto fue la mamá de Salomón, a quien él mismo mandó una carta al jefe del ejército allá que estaban peleando para que lo pusiera en primera línea, ¿verdad? Y Uriel, que se llamaba, fue puesto en primera línea y fue muerto. Obviamente, eso es lo que quería David. En realidad fue un crimen cometido por él. Y luego el padre le dice a través de un profeta que él había sido una injusticia, había cometido un gran pecado, ¿verdad? Y él, él tenía un hijo que había tenido con Betsabé, que había sido parte del problema, y por esto el hijo muere, ¿verdad? Y él escribe ese Salmo 51. Yo ese Salmo lo recomiendo leerlo, entenderlo, ¿verdad? Y repasarlo, porque es un salmo bellísimo, así como escribía él, el rey David, todos sus salmos, ¿verdad? Y ahí el primer versículo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, ¿verdad? Era todo el salmo, ¿verdad? Demuestra un corazón contrito y humillado tras el pecar. Eso es lo que tenía él, ¿verdad? Y eso es lo que le gusta al hombre. A Dios del hombre, ¿verdad? Él dice, ¿quiero yo la muerte del impío? No, yo no quiero la muerte del impío. Lo que quiero es que proceda al arrepentimiento, ¿okay?
Eso es lo que al Eterno le gusta. Es más, arrepéntanse. Fue el primer mensaje que dio Yeshua en su ministerio después de haber sido bautizado por Juan Bautista. Arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. Y esa debe ser nuestro primer evangelio, ¿verdad? O sea, la primera parte de nuestro evangelio es arrepentirse que el reino de los cielos se ha acercado. Y si esto no se predica en las iglesias, no sé para qué están las iglesias, ¿verdad? Si esto no se predica en su iglesia, pues vaya poniendo atención, porque eso es lo que se debe predicar, ¿verdad? Muchas están predicando otras cosas, el amor al dinero, ¿verdad? Que el evangelio mamón es lo que están predicando, no el evangelio de Jesucristo. Pero bueno, este era el rey David por su excelencia, ¿verdad? Vean ustedes una promesa muy, muy bella que le hizo el Eterno a David. Dice: además Jehová te declara que Jehová te hará casa a ti. Cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo levantaré después de ti a un descendiente tuyo, el cual procederá de las entrañas y afirmaré su reino. Él edificará una casa a mi nombre, ¿verdad? Se refiere a Salomón, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de mí, y tu trono será estable para siempre. Esa es la promesa de que yo les había hablado, ¿verdad? El Eterno le prometió a David que siempre había un rey, perdón, como rey de Israel, ¿verdad? Luego siguió siendo un rey de Judá, ¿verdad? Y bueno, eso tiene el cumplimiento también en Yeshua, ¿verdad? Quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores y portado a la eternidad, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que está escrito ahí en Daniel 7, ¿verdad? Cuando habla del Hijo de Hombre que recibe toda la gloria y toda la honra de ángeles y de multitudes y un reino eterno, ¿verdad? Daniel 7, ahí lo pueden ver. Ok, eso es del rey. Ahora, vamos a ver a Salomón, a quien el Eterno le regaló una inteligencia y una sabiduría fuera de lo común. ¿Por qué fue esto? Para hacer un repaso. El Eterno se le presentó en sueños y le dijo: vas a ser rey. ¿Y qué es lo que usted quiere para ser rey? Y siendo un joven, dice que como 17 o 18 años, sorpresivamente pidió sabiduría, ¿verdad? Y entonces el Eterno le contesta: bueno, sí, yo te voy a dar sabiduría. Y como me has pedido solo eso, no me pediste poder, fama, riquezas. Entonces, yo también, además de la sabiduría, te voy a dar fama, riquezas y poder, ¿verdad? Y le advirtió de que si tú guardas mis mandamientos, yo te amaré como a David. Estoy parafraseando: te amaré como a tu padre David y te daré larga vida como a David, ¿ok? Si obedeces mis mandamientos, ¿verdad? Pero, vamos a ver qué fue lo que pasó. Así, Salomón, con tanta sabiduría, ¿verdad? Fue verdaderamente, lo voy a decir, un desastre en obediencia, ¿ok? También le puede estar sorprendiendo eso, pero eso es lo que sale en las Escrituras. Eso demuestra una cosa, ¿verdad? Que usted, por más sabio que puede caer en desobediencia, ¿verdad? La sabiduría no nos exime a nosotros de caer en desobediencia. Lo que nos, verdaderamente, lo que nos impide caer en desobediencia es amarlo a Él, ¿verdad? Yeshua dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, es amarlo, hacer lo posible por amarlo guardando sus mandamientos. No para salvación, sino como un ejercicio de su salvación. No sé si puede comprender esto, porque siempre nos malentienden y nos dicen que nosotros los mesiánicos andamos proclamando que la salvación por obras, y eso están muy, muy equivocados. No nos han entendido. Bueno, imagínense, vea lo que dijo Salomón. Vea, Salomón dice que amó a mujeres extranjeras que lo desviaron, ¿verdad?
Pero el rey Salomón amó, además del rey Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Terrible. No hay de las cosas peores que puede hacer uno con el Eterno, es caer en idolatría. Que está el punto 2. Dice, edificó altares a dioses falsos. Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitos, y edificó un lugar alto a Quemos y a Moloc, especialmente a Moloc. Moloc es el dios al cual se le sacrificaban niños, se le sacrificaba la gente que lo adoraba, sacrificaba a sus primogénitos para asegurarse más descendencia y así tener mejores cosechas en la familia. Eso llegó a ser Salomón, con su sabiduría. También violó instrucciones para reyes dados a Dios, ¿verdad? Desde la Torá, él sabía, el Eterno, que iba a haber que iba a haber reyes. Y recuerden ustedes que Dios no puso reyes, el que pidió reyes fue el pueblo. Y desbancó a Samuel diciéndole, nosotros queremos ser como todos los demás pueblos, queremos un rey. Y Samuel le dijo eso al Eterno, y el Eterno le dijo, no, Samuel, no te están lastimando a ti, me están rechazando a mí. Porque el Eterno no les iba a dar dioses, ¿verdad? Les iba a dar jueces, como estaban siendo gobernados. Entonces, desde Deuteronomio 17:14, Dios dice que le había dado reglas específicas para los futuros reyes a Israel. Y Salomón lo desobedeció de la siguiente forma. Disculpe que ando con una tos que se me acaba de manifestar. Dice, por ejemplo, primero, no multiplicar caballos. En realidad era no traer caballos de Egipto. ¿Y qué hizo Salomón? Traer muchos caballos de Egipto. No tomar muchas mujeres, y tuvo 1000. No acumular mucha riqueza. Dice, oro y plata en exceso tenía. Leer y obedecer la ley constantemente, ¿verdad? El rey tenía que dormir con la Torá en su mesa de noche. Dice, su desobediencia indica que descuidó este deber de leer y entender la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, vemos que Salomón hizo todo lo que no debía hacer, ¿verdad? Siendo la persona más sabia que había, ¿verdad? Bueno, hay un paralelo entre David y Salomón, ¿verdad? La vamos a ver aquí. Dice, inicio del reinado, dice que Salomón inició con sabiduría y temor de Dios. También David con temor de Dios y humildad. Relación con Dios, dice que Salomón se fue alejando con el tiempo. Y David se mantuvo buscando a Dios toda su vida. Lealtad a Dios. Salomón dice que se desvió hacia ídolos por mujeres extranjeras que le desviaron, ¿verdad? Y David permaneció fiel al Dios de Israel. En cuanto a la construcción del templo, Salomón lo construyó, pero terminó desobedeciendo. Y David, ¿verdad? Recuerden que fue el que preparó todo, aunque no lo edificó. Él guardó oro y guardó maderas preciosas durante años para hacer ese bello edificio que fue el primer templo, ¿verdad? El corazón dividido o íntegro. Salomón obviamente tenía un corazón dividido, ¿verdad? Entre la obediencia y la desobediencia. Como les digo, Salomón verdaderamente fue un desastre, ¿verdad? Y no que uno sea perfecto, ¿verdad? Pero es que él era el rey de Israel, ¿verdad? Y era el hombre más sabio. No sé, pero bueno. Dice, David tenía corazón conforme a Dios, ¿verdad? Según también está establecido en 1 Samuel 13:14. El legado espiritual de Salomón, reino dividido después de su muerte. ¿Cuál fue el resultado de su desobediencia? Como lo vamos a ver después, pues que el reino fue dividido. Y así lo digo, el mismo Eterno se lo dijo a él en un sueño, como vamos a ver. Ahora David dice, Dios prometió un reino eterno por su fidelidad. Esa es la diferencia entre los dos. Bien, y ya para ir concluyendo,
Voy a hablarles un poquito de Jeroboam. Jeroboam era un funcionario de Salomón, ¿verdad? No se dice mucho acerca de qué tipo de función o lo que fuere, pero dice la palabra del Eterno que un día se le apareció en el camino un profeta, no sé si recuerdo que era el profeta Ahías, creo que era, que se le apareció y tomó el manto de él, el nuevo, ¿verdad? Del profeta, llegó y lo rasgó en 12 pedazos, ¿verdad? Delante de Jeroboam. Y agarró 10 de los pedazos y le dijo a Jeroboam, Dios te ha entregado, así como un símbolo, ¿verdad? Con esos 10 pedazos te ha entregado en tu mano las 10 tribus, ¿verdad? 10 tribus para que tú gobiernes, ¿verdad? Y a la casa de David le voy a reservar una pieza, ¿verdad? O al final terminaron siendo dos tribus, ¿ok? Entonces, Jeroboam va a ser nuestro próximo sujeto de estudio, para que vayamos comprendiendo ya cómo se fue dividida entre la casa de Israel y la casa de Judá. Bien, bueno, espero que esa explicación haya sido, como siempre, ¿verdad?, edificante para ustedes. Y pues nada más queda vernos la próxima semana, ya para ir avanzando en ese tema de las 2 casas de Israel. Muy bien, que tengan feliz tarde o feliz día, depende a qué hora estás viendo este video. Bueno, muchísimas gracias. Adonai los bendiga.